tatuada en la planta del pie, la concha del Camino de Santiago, y cada vez que alguien me la ve, se pone a hacerme preguntas, pero tú has hecho el camino, y empieza a preguntarme cosas. Y hoy vamos a responder aquí algunas de estas preguntas. Estoy con Julen, mi amigo Julen, que bueno, preséntate y dime de qué nos conocemos. Pues mi nombre es Julen, vivo en Vitoria-Gasteiz, tengo 26 años y bueno, nos conocemos por haber hecho el Camino de Santiago. Allí nos conocimos y aquí estamos a día de hoy, haciendo un podcast sobre el Camino de Santiago. Así es, pues hace un par de años casi que nos Sí. conocimos en un camino. Y pues bueno, hemos seguido manteniendo la relación hasta el día de hoy y bastante buena, la verdad. Entonces, este episodio del podcast va dirigido hacia la gente que o ha hecho el camino y quiere rememorar mediante este episodio esos momentos, ¿no? En su persona. O bien para la gente que nunca ha hecho el camino, que lo tiene en mente y que pues tiene preguntas, obviamente, porque pues es algo, una experiencia que nadie te explica, ¿no? Cómo hacerlo y tal. Entonces, vamos a enfocarlo de una forma que vamos a ir planteando la situación de que nosotros quisiéramos hacer el camino, ¿vale? Y como ya tenemos la experiencia de haberlo hecho, vamos a ir contestando a esas preguntas. Vale. Entonces, Perfecto. punto número 1. Somos personas que queremos hacer el camino, ¿vale? ¿Cómo piensas tú que debería de partir pues esa idea, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer tú desde tu casa antes de calzarte las botas y empezar a andar? Pues yo creo que lo primero es, en función del tiempo que tengas para hacer el camino, elegir un camino, porque no sé si la gente lo sabe, pero hay varios, no es que haya solo un camino de Santiago. Hay unos cuantos y cada uno es de diferente longitud y por lo tanto tardas más o menos días. Entonces, en función del tiempo que tiene cada uno, elegir cuál es el que más se adapta a su tiempo y el que más le llama la atención en cuanto a vistas, pueblos o bueno, indagar un poquito y ver cuál es el que más te da ganas de hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo primero, que es básico, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Sobre todo eso, el tiempo y el dinero. Hay personas También. que lo hacen en época de vacaciones y tienen 2 semanas de vacaciones. Entonces, pues a lo mejor de esas 2 semanas de vacaciones, etapas efectivas, etapas son pues días, ¿no? Que transcurren de camino. Etapas efectivas, pues a lo mejor no tienes 2 semanas, porque entre que te desplazas para llegar al punto de partida y que luego te desplazas al punto de vuelta, pues ya has perdido unos días. Entonces, a lo mejor, como mucho, de esos 14 días de vacaciones, te puedes permitir 10 días de camino, 10 etapas. Entonces, el factor más limitante yo diría que es, en principio, el tiempo y luego también el dinero. Ya yo creo que he conocido a personas en el camino que llevaban un mes de camino, que es una barbaridad, pero bien porque tuvieran ese tiempo y quisieran dedicárselo a eso, pero se estaban quedando cortos de pasta. Y porque, a ver, el camino no es caro, ya hablaremos más adelante de eso en específico, pero si te tiras tantos días, pues obviamente se te va acabando el dinero. Y yo he llegado a conocer a gente que estaba doblando etapas. Eso quiere decir que si tú tenías previsto hacer 2 etapas en 2 días, pues unir esa etapa y hacerla en un día. Entonces te pega una machacada de física por tal de ahorrarte un día de gasto y pues eso, que llegas a Santiago con el dinero que tienes. Entonces yo diría que en función del tiempo y el dinero que tenga en cuenta pues eso, los días que puedes estar. Y luego en función de los días que tengas disponibles, que veas qué ruta se te asemeja mejor, ¿no? Porque hay muchos caminos. ¿Cuál hiciste tú, por ejemplo? ¿Cuáles has hecho tú a lo largo de tu vida? Yo empecé haciendo con otros dos amigos el final del Camino Francés desde Sarria, que es como muy típico hacerlo al principio porque son etapas que tienen de todo, tienen muchos albergues, tienen entre medias bares para comprar comida, lo que sea. Entonces es como un camino fácil, digamos. El problema es que suele estar muy saturado. Y después en el que nos conocimos, que fue el Portugués por la Costa, que es bastante diferente porque es mucho menos gente, menos opciones de albergues, de bares, de restaurantes, de supermercados.
Entonces, digamos que es como un poco más complicado, aunque ningún camino es 100% complicado en cuanto a encontrar lo que necesitas. Está todo bastante preparado. Y quería recalcar que es muy importante en qué fecha del año vas. También. Porque estabas hablando de eso y yo estaba pensando, la peor idea para mí es ir en verano. Por el calor, evidentemente, y porque suele estar muy saturado y no es lo mejor Claro, para yo creo que es disfrutar cuando de más gente la... va. No es lo mejor para disfrutar de la experiencia, es cuando más gente va, porque es cuando más vacaciones tiene la gente y puedes encontrarte en situaciones bastante incómodas de no encontrar hueco en el albergue, mucha gente, agobio, calor. Yo creo que la mejor época es en otoño o en primavera, pero claro, todo depende de tu disponibilidad, pero es un factor muy importante, la verdad. Sí, por eso el tiempo también es verdad que en el norte te puede llover cualquier día, ¿no? Pero es mucho más probable que te llueva en primavera o en otoño que en verano. Entonces también la gente va por el buen tiempo, por la época de vacaciones y está súper saturado. Y pues eso, estábamos hablando de los caminos, que había diferentes caminos. Tú has hecho el de Sarria y el portugués por la costa. Él y yo nos conocimos en el portugués por la costa, que también iba con nuestro amigo Vistos, que bueno, tú también lo conociste ahí. Y salimos todos de Oporto y mira, también coincidimos ahí. Así que desde aquí les mandamos un saludo que seguro que nos está escuchando. Y el otro que hice fue un camino raro, porque la primera parte no era camino como tal. Yo vivía en Talavera de la Reina, en una ciudad de Toledo, y salí hacia el camino de Santiago más cercano que había, o que yo consideraba que pasaba por Ávila, que había, vamos, yo ese lo hice en bicicleta, y había como unos 120 kilómetros hasta Ávila. Y ya desde Ávila hice Salamanca y cogí la Vía de la Plata, que es otro camino súper conocido, toda la Vía de la Plata, que ese camino empieza en Sevilla y sube todo hasta, creo que es Astorga, en León, y ya de León coge con el francés hasta Santiago. Y pues eso, desde Ávila hice Salamanca y ya cogí la Vía de la Plata, pero yo no llegué hasta Astorga, me quedé un poquito más allá de Zamora y cogí otro caminito que es el Sanabré, que pues bueno, me pasaba por Orense tal y llegaba a Santiago. Hay infinidad de caminos, creo, que no me los sé todo de memoria. Sé que los más comunes son el francés, que es el que tú hiciste primero, que se llama francés porque empieza en Francia y pues es bastante largo también, la verdad. No sé si tiene mil Creo y que es pico el de más kilómetros. largo de los más largos, sí. Y luego el otro también súper conocido es la Vía de la Plata, al menos de la gente del sur. Yo creo que mucha gente lo hace en bicicleta. Y otra cosa es, pero vamos, que antes de pasar al siguiente tema, que podéis hacer el camino desde prácticamente donde queráis. Yo he conocido a gente que venía haciendo el camino desde Murcia, desde Almería, desde Sevilla, Desde Barcelona conocí a uno. desde Barcelona, desde cualquier punto. Yo hablé con otro hombre que había salido desde la puerta de su casa, en Toledo. Y dice, yo he salido desde la puerta de mi casa. Hostia, qué Igual que hice yo en Talavera cuando salí con la bicicleta. Por allí no pasaba camino ni nada, pero yo salí desde allí. ¿Sabes? Entonces, que es muy relativo y que al final, pues eso, en base al tiempo que tengáis y al camino que más os llame la atención, yo diría que es, pues que elijáis ese camino e intentéis adaptar el tiempo que tenéis a la última etapa del camino, porque a lo mejor el camino, como digo, el francés tiene 1000 kilómetros y vosotros solo tenéis 10 días. Pues en 10 días es súper complicado que hagáis el camino, a no ser que vayáis en bicicleta o algo así, y lo veo bastante complicado aún así. Entonces, pues yo diría que, claro, si tenéis 10 días y queréis hacer el camino francés, buscaos las 10 últimas etapas del camino, que no tenéis que hacerlo desde el principio. O en dos trozos, empezarlo y seguirlo otro año. Claro, Otro mes. que podéis hacer el camino en diferentes años, no tenéis por qué Eso lo hacerlo. hace mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, yo he conocido a una persona que me dijo, he hecho el camino de la Vía de la Plata, creo que me dijo, y lo he hecho no sé cuántos años, pero a lo mejor el primer año se iba a Sevilla, que es de donde empieza, y hacía Sevilla a Mérida, ¿no? Que pues yo qué sé, tenía una semana de vacaciones o 2 semanas de vacaciones, hacía ese tramo. El siguiente año volvía y empezaba el camino desde Mérida. Mérida, Salamanca, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando. Y el último año, pues ya hacía Salamanca-Santiago. Y a lo mejor lo hacía en 3 años. Que el primer año queréis llegar a Santiago, que es lo normal, ¿no? Pues que hacéis el camino que lleguéis a Santiago. Pues lógicamente, eso, buscaos las últimas etapas con función del tiempo que tengáis. Y quería comentar también eso, las diferentes modalidades que hay
para hacer el camino, porque la mayoría de la gente lo hace andando, pero también se puede hacer en bicicleta y bueno, hasta en caballo, ¿no? Sí, sí, bueno, en caballo he visto muy pocos casos, igual es más de antes, pero sigue habiendo personas que lo hacen. Y luego en bicicleta, yo personalmente no lo he hecho, en tu caso sí, y me llama la atención, pero a mí lo que me han dicho es que la esencia del camino es andando. Cada uno tendrá diferentes opiniones, pero bueno, al final andando como que coincides más con personas que van a tu mismo ritmo y es gracioso de encontrarte con ellos en un pueblo y de repente te los vuelves a encontrar en el siguiente. Es un poco más social igual, ¿no? En andando. Entonces, yo qué sé, pues la gente dice que es como más la esencia del camino, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos va a ser una buena experiencia y de hecho a mí me gustaría hacer alguno en bici y eso que yo nunca he andado en bici, pero no hay límites. Al final, eso es una de las cosas que aprendí en el camino, que luego me imagino que más adelante haremos una reflexión y es que no hay límites. Todos planificarlo, prepararte de manera adecuada, que también lo vamos a hablar seguro ahora, y lanzarte a ello, y no tiene más. Y estoy seguro que de todas las personas que han hecho el camino, pocas se arrepentirán de haberlo hecho. Pocas, bueno, siempre hay casos, pero vamos. Yo no conozco ninguno. Yo tampoco. Y todas las personas que están ahí repiten, y incluso tienes es como un pelín, no sé si llamarlo adictivo, pero vamos, que es muy disfrutón y es un plan económico, que es lo que has dicho. O sea, son unas vacaciones diferentes, pero son completas. Vas a hacer de todo allí. O sea, ya te digo, no hay límites y siempre se juntan muchas personas de muchos sitios. De hecho, en el portugués es que nos encontramos a más gente de fuera de España que de España. En el de Sarria no fue así. En el de Sarria es cierto que la mayoría de gente, también había gente de fuera, pero era de España. Pero es curioso que en el portugués muchísima gente de fuera. Entonces es que es una manera económica de viajar, hacer deporte y salud mental y física y vamos, yo a todo el mundo siempre le digo que se lo recomiendo que lo haga una vez en su vida por lo menos, si es que pueden, porque luego querrán repetir seguro. Claro. Y en función de lo que estábamos hablando de la modalidad y tal, a mí una de las preguntas que me hace alguna gente que me pregunta por el camino y tal, como he dicho, le digo que lo he hecho andando y en bicicleta y me dice, ¿y qué es mejor? Y digo, yo pienso que mejor no es nada, ¿sabes? Sino son diferentes. En bicicleta, que fue el primero que hizo, si lo comparo con el segundo que fue andando, pues el que hice en bicicleta se me pasó bastante más rápido porque fueron 6 días y me puse desde el centro de España hasta Santiago. En 6 días, ¿qué pasa? Etapas más largas. Yo cada día hacía como 100 kilómetros por ahí. Es verdad que no tenéis que hacer 100 kilómetros si queréis hacer el camino, que cada uno hace lo que crea conveniente que es capaz de hacer físicamente. Y que lo puedes amoldar totalmente a tus características. O sea, si tú quieres hacer una etapa de 40 kilómetros, lo puedes hacer. Que la quieres hacer de 10, lo puedes hacer. O sea, siempre hay alternativas. No es que hay unas etapas marcadas que son las más habituales, pero allí te encuentras a gente de todas las edades y todas las condiciones haciendo el camino por eso mismo, porque lo puedes adaptar mucho a tu estado de forma. Vamos, o sea que no hay, en ese sentido tampoco hay límites. Eso es. Pero bueno, yo me pegué una matada y tal porque lo hice un poco por reto personal físico. Ese, bueno, sí, el de bicicleta. El que hice andando no fue tanto por reto físico, sino por la esencia del camino, ¿no? Que ya pues ahora iremos comentando, pero total, que eso, que el que hice en bicicleta se me pasó bastante más rápido, no apreciaba tanto el paisaje, no me daba tiempo cuando llegaba al destino, a los albergues, tanto a disfrutar, ¿sabes? Porque las etapas eran súper largas y pues a lo mejor llegaba súper tarde en el día y no aprecié tanto el tiempo, ni el paisaje, ni la gente con la que iba compartiendo el camino. En 6 días conoce a menos gente que cuando hicimos el portugués, que creo que fueron 14 días, si no me equivoco, 12 días, ya no recuerdo bien. Creo que fueron 13 días. Sí, entre algo así. Sí. Y claro, pues el doble de tiempo y te da tiempo a conocer al doble de gente, por lo menos. Así que yo creo que esas son las diferencias y luego andando, pues eso, valoran bastante más el paisaje. Si vas con alguien puedes mantener una conversación. En la bicicleta yo lo hice solo y fui solo casi todo el camino, excepto
una etapa que conocía, esta es una anécdota curiosa, ¿eh? Conocí a dos hombres de Córdoba, jubilados los dos, uno creo que tenía 68 y el otro 70 años, y los amigos se estaban haciendo todos los días entre 80 y 120 kilómetros Hostia. en bicicleta de montaña, que yo lo veía una locura. Coincidí con ellos en Salamanca y claro, ellos, he dicho que ese camino yo cogí la Vía de la Plata y llegué hasta Astorga, pues ellos hicieron desde Salamanca hasta Astorga y yo me desvié un poquito antes en un pueblo de Zamora. Pues ese tramo, hasta que yo me desvié en Zamora, lo hicimos juntos, que fueron 70 kilómetros por ahí, porque nos habíamos conocido la noche de antes en el albergue y coño, tío de Córdoba, no había mucha gente, pues vamos para el mismo sitio, vamos a hacerlo juntos. Y luego después quedé con uno de ellos y todo en Córdoba allí para salir en bicicleta porque yo vivía allí. Así que como tú y yo ahora, ¿sabes? Después del camino pues puedes conocer a gente que te puede marcar o que puedes mantener una amistad con ella o puedes compartir cosas. Desde luego que sí. Y pues eso, la verdad que se puede hacer en diferentes modalidades y ajustarlo a vuestra condición física. El tema ese, porque todavía estamos con los preparativos, ¿no? Sí, el sí. tema de preparación física, ¿qué crees tú que es conveniente antes de hacer el camino? A ver, yo el primero, por ejemplo, la verdad es que no me preparé adecuadamente. Sí que iba al gimnasio y todo eso, pero al final no es lo mismo. Y en el segundo sí que hice pues darme paseos con una mochila con peso, porque al final es lo que vas a hacer allí. Y no tienes por qué hacerte una etapa entera larga, pero darte unos paseos y de esa manera, aparte de que vas a ver lo cómodo que es lo cómoda que es tu mochila o no, el calzado, etcétera, que son puntos muy muy importantes, el peso que lleves en la mochila, de eso hay que matizarlo luego. Pero los entrenamientos tampoco tiene que ser nada del otro mundo, simplemente darse paseos con peso, creo que es lo mejor para preparar el Camino de Santiago. Pero ya salto al tema del material, que creo que es lo más importante para tener un buen camino, sin duda. Aparte de la planificación y todo lo que hemos hablado, llevar un material adecuado y llevar un peso adecuado a tu cuerpo, porque no es lo mismo una persona que pese 80 kilos que una persona que pese 60 kilos. Y a mí como regla general me habían dicho, dato importante, que lo ideal es llevar un 10% de tu peso. Pocas personas lo cumplen porque es difícil minimizar todas las cosas que tengas que llevar a ese número, depende de lo que peses, pero es difícil. Pero eso es una cifra general, del 10% de tu peso. Si tú pesas 60 kilos, 6 kilos. Sí, he hecho bien el cálculo, ¿no? Sí, vale. Como máximo. Sí, eso es. 6 kilos como máximo. Bueno, alrededor de 6 kilos, ¿no? Y llevar un calzado adecuado. Bueno, no sé si quieres que empecemos a entrar en dale. Sí. Llevar un calzado adecuado, luego hay trucos que, bueno, hay gente que le vienen bien o no, como echarse vaselina en los pies, a mí me venía bien, pero más que echarse vaselina en los pies, yo creo que en cuanto al calzado, aparte que sea cómodo, que respire el pie, que no sea una bota muy cerrada, que no entre el aire, o sea, si respira el pie, te vas a evitar ampollas y las ampollas en el camino... Mala combinación y es súper típico, o sea, a todo el mundo le pasa. Así que con pita ampollas también hay que llevar. Buenos calcetines. Buenos calcetines, efectivamente. Y luego, pues en cuanto a los pantalones, unos pantalones que no te hagan rozaduras entre los pliegues de las piernas. Camiseta, pues una camiseta deportiva, sin más, normal. Tampoco hay mucho de tirantes, no está muy recomendado porque te puede rozar la mochila. Y luego la mochila es muy importante también. Lo que te decía, yo me lo planteé muy mal porque llevaba una mochila que no era grande y no era para estas cosas. Y tuve que llevar doble mochila porque no me entraba todo. Y una la llevaba por detrás y otra por delante. Y eso hizo que fuese muy incómodo y fue una cagada. Entonces la mochila, pero sobre todo el peso. O sea, el peso es para mí lo más importante. Y luego, por ejemplo, a mí en el segundo camino me vino muy bien llevar estos bastones que muchas veces por orgullo dices, ya no voy a llevar eso, ¿no? O sea, no sé, a mí me pasaba, pero luego lo hice y fue lo mejor que pude hacer, porque te ahorran, te quitan mucho peso, te sirven para estar todo el rato en equilibrio cuando tienes terrenos más inestables y es un puntazo los bastones. Pero también llevaba rodillera. Y también llevaba una especie de, porque el primer año yo tengo tendinitis en las rodillas y un amigo me recomendó atarme como una especie de cuerda
en el tendón, ¿no? Para que el movimiento del tendón pues se suavizase y no me entrase el dolor, ¿no? De las rodillas. Y claro, en el siguiente año pensé en eso, recordé eso y dije, si esto es así, seguro que existe algo para esto. Y lo busqué y efectivamente había como unas tiras de velcro que te las pones en la rodilla y la verdad es que en el primer camino lo pasé fatal, tuve bastantes problemas con las rodillas, hasta el punto de que me salió el líquido este que te sale cuando la cosa está muy fea y estaba realmente preocupado. Lo pude terminar y luego hablaremos de eso, de lo de los límites, la tolerancia al sufrimiento, al dolor y todo eso, porque es algo muy del camino, es inevitable que te duela algo. Sí. Pero el segundo año no tuve ningún problema en las rodillas y fue tanto por los bastones como por las tiras. Ahora, eso sí, las tiras solo las usaba mientras andábamos, luego durante el día quitarlas. Pero fueron detalles que pueden hacer que tu camino sea más llevadero y más agradable, o que lo pases mal y que no tengas un camino tan agradable en ese sentido. O sea que el material, muy muy importante. Sí, que de todo se aprende. Tú al final, todas esas cosas las aprendiste a lo mejor del primero. En el primer camino, efectivamente. Consejos que te da la gente. Claro, pues si no habéis hecho el camino y tal, hacernos caso, si queréis, porque pues son pequeñas cosas que hemos ido aprendiendo y que marcan la diferencia. Marcan la diferencia, sí. Yo, volviendo al tema anterior, con lo de la preparación física, hay que decir una cosa importante, y es que cuando tú llegas a Santiago te dan como la compostelana, creo que se llama. Sí. Que es un diploma que acredita que tú has hecho el camino, ¿no? Que se lo da a todos los peregrinos. Mínimo tienes que hacer 125 kilómetros. Creo que eran, andando creo que son 100 kilómetros. Algo así, sí. 100 kilómetros, y en bicicleta no lo sé exactamente, pero no sé si eran 200. Está todo en las páginas web, en internet, está todo súper detallado. Si ponéis distancias camino de Santiago para Compostelana y tienes que sellar la libretita. Claro, hay que llevar una libretita, que hay que llevarla antes de salir de casa, o en el sitio donde vaya a salir. Normalmente creo que en casi todos los pueblos, en las ciudades, sí, hay una iglesia o parroquia de Santiago. Y supuestamente cada parroquia de Santiago, iglesia de Santiago, te puede dar ¿cómo se dice? No sé, la credencial, ¿verdad? La credencial, exactamente. La credencial del peregrino de Santiago. Y si no, en cada ciudad siempre hay asociaciones del Camino de Santiago, y yo, por ejemplo, fui a una de esas, y en tu ciudad y ya está. No sé si son 2 euros o incluso en algunos sitios es gratis. Sí. Pero en todas las ciudades hay o bien albergues del Camino de Santiago que te la proporcionan, o asociaciones, y yo creo que es mejor cogerlo en tu ciudad y así ya te olvidas por si acaso y ya está. Sí, totalmente. Así que eso es otra cosa que tenéis que hacer antes de embarcaros en el camino, buscar la credencial, que es eso, una libretita donde se va sellando cada etapa, porque luego con esos sellos allí en Santiago es con lo que verdaderamente ellos se validan, verifican que tú has hecho el camino y te dan el diploma. Los ponen en albergues, en bares, Eso es, para tomar un café y quieres que te pongan sello, pues te ponen un sello. En un albergue te ponen el sello. Y creo que te hacen falta 2 sellos por día. Eso es. Sí. Y pues eso, que no hay que prepararse en exceso físicamente. Si vas en bicicleta y te vas a hacer 80 kilómetros todos los días, todos los días, un día sí, otro día también, pues entrena como hay que entrenar. No vayas a entrenar 80 kilómetros un día, ¿sabes? Pues a entrenamiento seguido, cosas así. Yo creo que andando, estando bien físicamente, no hay que necesitar nada más. Coincido contigo en que lo más importante del camino yo creo que es el material que lleves. Yo creo que es una metáfora en general con la vida, ¿no? De que hay que saber qué cosas hay que cargar en la espalda, porque si cargas más cosas de la cuenta, la vida se te puede hacer cuesta arriba y muy pesada. Entonces eso es una de las reflexiones que yo creo que casi todo el mundo saca en el camino. Ya empezamos con las metáforas, hay muchas en el camino, porque el camino al final es como una representación de la propia vida, tal cual. Y lo de la mochila me parece una de las más importantes, y es, para mí, yo lo veo, no cargues en tu mochila cosas que no necesitas y que solo te lastran y te dañan. Y en el camino es que es justo eso, si tú llevas más de lo necesario,
vas a sufrir más de lo necesario, vas a cargar con un lastre y en la vida es igual. Entonces el camino es como esa comparación y es esa limpieza de decir, tío, hay cosas que no necesito, hay cosas que solo me están dañando, que llevo en mi mochila de la vida, quítalas, no las necesitas, ¿sabes? Y esa es uno de los principales aprendizajes del Camino de Santiago que se aplica a la propia vida, ¿sabes? Me parece muy clave lo de la mochila. Sí, sí, es que es tal cual. Y, por ejemplo, ¿para qué quieres 2 pares de zapatillas? Para cargar más peso, que sí, que te pueden ayudar en un momento determinado tal, pero no te van a servir, o sea, es como tú tienes que valorar, ¿sabes? ¿Cargo con el peso o lo llevo o no lo llevo, ¿sabes? Y puedo pasar sin eso, entonces es como en la vida, tienes que valorar. Y yo creo que eso es súper importante, el no pasarte de las cosas, el decir, voy a llevar 2 o 3 camisetas, Eso quería comentar. 2 camisetas, 2 pantalones, 2 calzoncillos o 2 mudas, 2 pares de calcetines y una zapatilla y poco más, algo pasearte y poco más. Y no pasarte del peso. Julen dice lo del 10% Es una cifra orientativa. orientativa, Más o pero vamos, que mientras menos peso llevéis y llevéis lo esencial, pues yo creo que es mucho mejor. Otra cosa que aprendí en el primer camino que hice en bicicleta y que creo que es un material que es indispensable es llevar un saco de dormir. Sí, también. Porque los Porque, albergues no te puedes fiar. porque hay albergues que están muy bien, tienen de todo, Hay tienen muy hasta buenas mantas, también, sí. pero hay albergues que son una cama pelada y mondada y que no hay nada. Entonces yo en el primer camino no llevaba saco. Uf, Lo hice a principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre. Y me acuerdo que la parte de Salamanca tal, hasta que no llegué a Zamora, bien, pero el día que entré en Galicia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo dormí esa noche en el albergue con más frío que un tonto, porque no tenía saco de dormir, me tapé con lo que tenía, una se te sudadera, tal y podía. cual. Yo me desperté con un frío terrible y digo, era de noche todavía, me monté la bicicleta para entrar en calor, que era de noche, y había un termómetro fuera, marcaba 5 grados. Que en el albergue dentro haría lo mismo, ¿sabes? Porque aquello era de piedra vieja, antigua. Entonces, yo diría que llevéis saco de dormir, vamos, porque ya digo, hay albergues que están muy bien, pero hay otros que puede ser que no y que os Sí, podéis resfriar o tal. pequeños, sabes que también los hay pequeños y de hecho en verano hay unos que son como muy finos, que yo nunca he usado, pero si vas en verano, que no es buena idea, hemos dicho, pues puedes llevar uno de estos finos y si no, pues uno que abrigue más, pero hay pequeños, o sea, si tú te vas a comprar, antes del camino hay cosas que vas a tener que comprar, porque es así, y yo me cogí uno pequeño que no lo llevaba ni siquiera fuera de la mochila, lo llevaba dentro, o sea, hay que adaptarlo un poco a tus necesidades, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Así que, pues bueno, siguiendo un poco con el tema de la planificación, sí que es verdad que está bien, pues eso, planificar la etapa, los kilómetros que vaya a hacer por día, hasta dónde os gustaría llegar. Tranquila. Y... Quiere participar. Sí, quiere hablar también. ¿A que sí? Ya está. Sí, sí, mira. ¿Qué quieres Dígame. decir? A ver. Eso, ahí va. Hay perros en el camino. Hay perros. Hay Hay gente que lo perros, hace sí. con perros. Sí, hay perros. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Yo he visto, yo sí. Siéntate, ya, siéntate. Ya. Total, que también yo diría que estaría bien mirar los sitios en los que se pretende dormir, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que vas a parar en un pueblo esa noche, pues saber qué sitios hay ahí disponibles para dormir. Normalmente hay albergues en los pueblos del camino. En la página web que os he dicho, si lo buscáis, está todo detallado por etapas, los albergues que hay y tal. Pero también no os fiéis de todo lo que hay, sino que hagáis una búsqueda vosotros. Y que aunque sepáis que en ese pueblo hay un albergue, mirad bien, informaros bien si hay otro albergue disponible, por si acaso llegáis, que a mí me ha pasado, ¿eh? Y he tenido que tirar de lo que tenía de mi información. Si hay otro albergue disponible, porque cuando llegáis allí o está cerrado por obra o hay alguna cosa rara de que está lleno,
que también es muy común que el albergue llegue tarde o lo que sea, se llene y que no haya sitio para dormir. O que pase cualquier cosa rara. Si hay hostales, si hay hoteles, cualquier cosa que tengáis buscar, os puede servir en ese día, porque llegáis cansados tal y cual, y lo último que quieres cuando llevas andando una semana 30 kilómetros todos los días o 20 kilómetros todos los días, es llegar a un albergue y que no puedas dormir ahí, que no te puedas pegar una ducha, que no puedas lavar tu ropa. Sí. Así que... Yo ahí quería matizar porque hay personas, yo cuando hice el primero sobre todo, en el segundo no, pero conocí a gente que tenía el viaje entero planificado ya antes de salir. O sea, tenía todos los albergues cogidos desde su propia ciudad antes de hacer el viaje. De hecho, creo que hay agencias que lo hacen y tal. Yo no haría esto, porque, joder, tiene una parte de aventura también el camino y yo creo que es mejor ir cogiendo todo sobre la marcha. Y luego, por ejemplo, los albergues públicos, que son más baratos y son los que pues están para el camino y tienen más esencia del camino, no se pueden reservar, eso es por orden de llegada. Entonces yo creo que la gracia es, o si quieres hacer un camino lo más puro posible, ir a esos albergues. Por lo tanto vas a tener que salir pronto, también depende de la fecha en la que estés y cuánta gente haya, porque si vas en una fecha normal no tiene por qué llenarse el albergue. Pero sí, nosotros lo hacíamos pues cuando salíamos a la mañana, decíamos, ¿dónde vamos a parar en este pueblo? ¿Qué albergues hay en este pueblo? Estos. ¿Vamos a intentar ir al público? Sí, si no, ¿qué otras opciones tenemos? Y hacerlo pues un poco a la aventura, pero con inteligencia, ¿sabes? Tampoco a lo loco. Y luego que en el peor de los casos te puede pasar que llegues a un pueblo, a una ciudad y no haya hueco. Tiene solución. Si no puedes seguir andando, yo no me ha pasado, pero bueno, dices, mira, pues cojo un taxi y voy o un poco más para adelante o un poco más para atrás a donde haya hueco y ya está. Esto en el peor de los casos. Si no, puedes seguir andando, depende de la hora que sea, depende de la energía que tengas, pero vamos, que siempre hay solución. Siempre hay solución y eso, hay que darle un poco el toque de aventura dentro de hacerlo con inteligencia, ¿sabes? Pero vamos, que eso, no la gente que tampoco se piense que se va a quedar durmiendo en la calle, porque siempre hay una alternativa. Sí, pero eso, que todo lo que se pueda planificar con antelación, pues está bien, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, por no entrar en más cosas pequeñitas que pueden pasar, o sea, que tenéis que pensar antes de ir al camino, porque al final si nos ponemos a pensar en cosas tal y cual, la gente se va a pensar que es súper complicado y que hay que hacer tantas cosas que digo, joder, tengo preparado un montón de cosas, no voy, ¿sabes? Bueno, nosotros hicimos todo sobre la marcha, mirándolo bien y con tiempo, pero lo hicimos bastante sobre la marcha, ¿no? Sí, pero te quiero decir que, joder, ahora me tengo que comprar un saco de dormir. Sí, digo el tema de los albergues, ¿eh? Sí, eso sí, pero que no penséis que luego están... Que no son tantas cosas las que os estamos contando, que son cosas claves y que al final, con una buena zapatilla, unos buenos calcetines y tal, pues que os lancéis a la aventura si os lo estáis pensando y que no os comáis más la cabeza, que conforme van pasando los días, pues se van solucionando problemas. Y esto es otro tema interesante y es el día a día en el camino, ¿no? Como, o sea, tú tienes un guión que intentas seguir e intentas ajustarte a eso, pero que luego, pues, como todo en la vida, pues hay situaciones que te descuadran. ¿Y cómo describirías tú el día a día del camino? O sea, desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Pues es muy sencillo, te levantas, comes algo ¿A qué porque hora? depende cuántos kilómetros quieras hacer, pero lo ideal es levantarse pronto, bien pronto. Nosotros en épocas que tuvimos, o sea, en etapas que tuvimos que eran muy largas, yo creo que algún día nos levantamos a las 6 de la mañana o Yo creo que antes. incluso antes, algún día a las 5 y pico. 5 y pico. Yo llevé una linterna frontal que nos vino muy bien porque era de noche a esas horas y no me ocupaba mucho espacio y mira, al final le pudimos dar uso. Pero sí, hay que madrugar, o sea, es lo ideal. Yo en el primer camino no madrugamos tanto y luego teníamos que ir con prisas en las etapas y eso no mola. Es mucho mejor ir tranquilo y disfrutando del camino. Y sí, hay que madrugar, levantarte pronto, comer algo, porque para mí también la alimentación durante el camino es bastante importante. Tienes que estar alimentado, o sea, tienes que ir, y sobre todo hidratado también. Entonces eso, recargarte energías, ponerte a andar y luego pues vas andando hasta que igual paras, recuperas, almuerzas, tal, y vuelves a seguir caminando. Todo depende de la distancia.
Y una vez que llegas al pueblo, pues lo más normal habitualmente es coger el albergue, entras al albergue y... ¿Cuánto pagas normalmente en un albergue? Pues diría que los municipales, que hemos dicho que son más baratos, entre 5 y 10 euros, ¿no? Sí, normalmente creo que los de Galicia tiene como... claro, Galicia es la comunidad autónoma de Santiago, ¿no? Que es el destino final. Y como que tiene una serie de albergues comunitarios o públicos que gestiona la Xunta de Galicia. Y creo que a todos ellos les tiene puesto un precio estándar de 8 euros, si no me equivoco, al menos cuando nosotros lo hicimos. Pero que eso, que hay algunos que son la caridad, creo, o ¿cómo se llama? O sea, como lo que tú quieras dar, ¿no? Que tú puedes dar 1 euro si no tienes más, o no quieres dar más, o puedes dar 20, lo que tú quieras, ¿no? Pero vaya, que si en alguno te dicen eso, pues lo normal es que dejes por mínimo 10 euros, ¿sabes? Que es lo que te cuesta un albergue normal, 8 o 10 euros, tal. Y ya está, sobre ese precio, o sea que no es caro. Sí. Y hazme caso que, aunque pienses, va, caridad, no sé qué, te va a apetecer dejarles ese dinero en muchos sitios, porque hay muchos sitios que te tratan muy bien y que está todo muy bien y te dan ganas. Yo hubo en un albergue que era de una señora y esto cuando fui a Finisterre, que no lo hemos comentado, pero yo después hice Santiago Finisterre. Y me cayó también, me trató también, me dieron ganas y le dejé una propina así porque me apeteció. Y yo no soy de dar propinas habitualmente y me pasó también en algún restaurante. O sea, al final es eso, también hay muchas experiencias, también hay malas, pero bueno, por lo general la verdad es que la gente es un ambiente muy agradable. Todo el mundo está como con ganas de... Todo el mundo está como con ganas como esta ahora mismo, ¿no? Pues sí, contenta y con ganas de socializar, de hablar y de pasar un buen rato, que es para lo que vamos allí. Y luego, volviendo al tema, llegas al hostal, dejas tus cosas, coges tu cama, tal, y lo primero es lavar la ropa, ¿no? Yo creo que es lo primero porque encima... Sí, igual o ducharte y luego lavar la ropa porque si lo dejas para más tarde te va a dar pereza. También tienes que hacerlo con tiempo para que la ropa se seque para el día siguiente, cosa que tiene solución también, que es colgar la ropa en tu mochila, sí, que ya lo tuvimos que hacer hemos hecho casi bastantes días. Y lo primero es eso, pues organizar tus cosas, ducharte y limpiar la ropa, dejarla colgada y ya comer. Una vez que comes... ¿Pero dónde compras la comida? Bueno, en la mayoría de sitios tienes supermercados para comprar o tiendas pequeñas con comida. Si no, también tienes bares en los que puedes coger bocadillos, lo que sea, lo típico. Sí, porque en los albergues normalmente no hay comida. No es nada habitual que en los albergues te sirvan comida. A mí sí que en Finisterre me pasó en uno, que luego si quieres te cuento una historia muy guay de ese albergue. Y eso, o sea, siempre... Es una cosa importante, tienes que... O sea, si tú crees que en el pueblo al que vas a ir, o puedes mirarlo, porque al final la información está ahí, no va a haber sitios donde comprar, pues lo compras de camino y te lo guardas en la mochila y ya está. Pero que no te vas a morir de hambre, siempre hay opciones. O sea, es algo que está muy... se hace cada año y hay recursos para todo el mundo. Sí, que el camino está lleno de tiendas de comida. Sí, eso que hay demanda. Exactamente. Entonces eso, pues comes y después ya lo habitual es descansar un poquito y visitar el pueblo en el que has llegado, hablar con la gente y después pues irte al albergue, cenar, dormir y planificar el día siguiente. Y planificar un poquito qué es lo que te espera mañana. Lo que sea, pues efectivamente, mirar un poquito qué es lo que te espera mañana y decidir qué etapa vas a hacer, cuántos kilómetros vas a hacer, etcétera. Que a veces lo tienes planificado con anterioridad, que es lo lógico, pero luego se va modificando, como me pasó a mí, por vuestra culpa. Sí, o gracias a vosotros, mejor dicho. Cuéntalo. Pues yo iba con un camino estipulado, ¿no? Yo, por cierto, me descargué la aplicación del Camino de Santiago, que la recomiendo muchísimo, porque tanto puedes organizarte las etapas, tú las registras y te aparece todo lo que tienes que hacer cada día en el mapa marcado. Entonces sabes por dónde ir, no te vas a perder. Y luego encima en esa aplicación te aparece en cada pueblo cuántas tiendas hay de comida, los albergues que hay, y nos vino muy bien durante el camino y de hecho luego hay gente que se la enseñé y le vino muy bien y vamos, es una herramienta más para hacer el camino, que lo puedes hacer sin eso, pero ahí está todo concentrado, toda la información. Entonces eso, yo tenía planificado un camino, unas etapas, y creo que fue en la segunda o tercera etapa que nos conocimos.
y empezamos a caminar juntos y a hacer el camino juntos. Entonces ellos tenían planificado hacer un camino bastante cañero, con mucho kilometraje, etapas largas, y yo no. Pero no por nada, sino porque lo había planeado así. Y... Porque es lo normal. Sí, lo vuestro no era lo normal. Etapas de 36, 37, 40, 42 kilómetros, o sea, fue una auténtica locura. No, sí. Yo tenía un límite mental en mi cabeza por el año anterior, que era como... Yo la etapa más larga que hice el año anterior fue de 27, creo, y acabé destrozado. Y yo pensaba, buah, ya 27 es un huevo, de 30 era impensable para mí hacer una etapa de más de 30. Y gracias a vosotros hicimos 3 seguidas, una de 37, otra de 39 y otra de 42 o 43. Sí, 42. Y las 3 seguidas, y fue como... o sea, yo rompí ahí límites mentales y físicos que tenía, que fue gracias a vosotros, y también pues eso, como entre nosotros te impulsas, y yo decidí continuar con vosotros porque estaba a gusto y dije, bueno, pues yo tengo esto planeado, pero estoy a gusto, estoy contento con ellos, quiero llegar a Santiago con vosotros. Y así fue, y fue muy buena decisión, vamos, o sea, fue perfecta. Y eso, pues que dentro de que tú planificas eso, mira, en mi caso pues al final se modificó y fue para bien, o sea, hay que saber un poco improvisar. Efectivamente, y rompí los límites, eso es uno de los aprendizajes que más también me han marcado del camino, ¿eh? El decir, tío, yo pensaba que no podía pasar de 30 y al final fui capaz de hacer, pero muchísimo más de lo que eran mis expectativas. Y vosotros rompisteis esos límites en mí, entonces, pues eso, para mí fue un aprendizaje muy serio. Pues sí, así fue que conocimos al amigo Julen en un albergue, porque claro, normalmente la gente que hay suele ser gente más mayor, ¿no? Y cuando ve a gente joven, pues... En caminos así sí, como el portugués sí. Claro. En otros igual hay más gente joven. Claro. Pero en ese sí. En ese pues coincidimos en un albergue. ¿Y con quién vamos a hablar? Con la gente de 50, 60 años también puedes hablar, pero... También, y yo tuve conversaciones con gente mayor muy buenas, y, sí, pero bueno, sí. Pero que si veas gente joven y lo normal es que haya gente más mayor, fue pues... automático, fue como un imán. Ya vimos tal y dijimos, por fin gente joven tal. Y claro, sí. Y ya está, hubo química y nos llevamos bien. Y hasta el final, hasta Santiago. Bueno, hasta el final para nosotros, porque tú seguiste, ¿no? ¿Hasta dónde fuiste? Pues fui hasta Finisterre. Cuando llegamos a Santiago me tomé un día de descanso cuando fuisteis vosotros, que además esa noche salimos de fiesta y... También hay que decirlo, para celebrarlo, pues nos fuimos... Había que celebrarlo y nos fuimos de fiesta. Sí. Y una anécdota graciosa, sí, fue que Víctor y yo cogíamos, Víctor el otro chaval, nuestro amigo que hizo también el camino, y cogíamos el avión hasta Sevilla, creo que era como a las 7 de la mañana, una cosa así, y salimos de fiesta hasta las 4 o las 5, no sé. Más, 5 por ahí, sí, 6. Sí, total, que yo me monté en el avión y ni parecía Melendi, la verdad. A mí me llevaba visto, la verdad. Yo me lo pasé muy bien esa noche. Así que estuvo guay. Y Julen se quedó allí y ya pues nos despedimos y seguiste tu camino. ¿No te acuerdas que yo quise esperaros a que cogieseis el taxi o no sé qué ibais a coger para ir a un autobús? Y me quedé totalmente dormido en el sofá, pero encima boca abajo así, en una postura malísima. Y me dijisteis, anda chaval, vete a la cama, tranquilo, y así fue, pero fue gracioso. Y eso, y al día siguiente me tomé un día de descanso, estuve por Santiago, haciendo pues un poco reflexión también de todo. Y después de ese día de descanso, pues me fui a Finisterre, y también fue... Bueno, si eso lo recortas esta parte. Lo dicho, me tomé un día de descanso en Santiago y después fui a Finisterre, que son otros casi 100 kilómetros. Y también fue una bonita experiencia. Fue como empecé solo, continué con vosotros y acabé solo. Y no sé, para mí fue como acabar la experiencia muy bien, ¿sabes? De una manera pues redonda, ¿sabes? Y merece la pena también ir a Finisterre. Aunque allí, como te he dicho antes, hablando entre nosotros, me pareció que estaba todo bastante hecho mierda, por así decirlo claramente. O sea, hay de todo, hay bares, hay albergues, hay de todo, pero no sé, estaba un poco descuidado a nivel de suciedad, de las casas, de tal. Y eso, pero vamos, que mereció la pena. Fue bonito también acabarlo ahí.
Que hay que decir eso, que hay gente que hace el Camino de Santiago desde Finisterre hasta Santiago, que son como unos 100 kilómetros, y como para que te den la Compostela del camino son 100 kilómetros andando, Sí. pues hay gente que hace eso, que son 3 Ahí te días, dan una 4 días. diferente, pero te dan igualmente Una Compostela. Sí. Así que fue tal que así. Y una cosa que creo que no hemos hablado, que es básica, que seguramente alguna gente se lo está pensando, es qué hay en un albergue. Cómo es dormir en un albergue, qué te espera. Porque la gente parece que algunos que tienen miedo de dormir en un albergue, me voy a encontrar gentuza, dormís con otra gente que ronca. Un albergue es como un hostal grande, normalmente suele ser una casa, ¿no? Bastante grande, con diferentes habitaciones. Normalmente son mixtas, hombres y mujeres, aunque también hay albergues en los que hay habitaciones de hombres Sí. y habitaciones de mujeres. Sí, sí. Y, pero lo normal es que sean mixtas, ¿no? Yo no he pillado ninguno de separados. Yo creo que he estado en hostales, en albergues de este estilo, pero como que había diferentes salas, ¿sabéis? Yo siempre he estado en salas mixtas, porque creo que son más baratas. Encima, si tú quieres dormir en una habitación solo con hombres, creo que tienes que pagar más. Entonces, pues, ¿Quién va a elegir eso? no tiene sentido, porque al final la gente que hay en los albergues es solamente gente que está haciendo el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque para entrar a un albergue del Camino de Santiago tienes que presentar tu credencial del peregrino, que hemos dicho que es donde se sella. Y si tú no tienes esa credencial y acreditas que eres peregrino, no puedes quedarte a dormir en ese albergue. Entonces, solo vais a encontrar ahí con gente que está haciendo el Camino de Santiago y que son exactamente iguales que vosotros. Y salas comunes que os vais a encontrar en un albergue, pues normalmente siempre hay una sala de estar, ¿no? Que todo el mundo o bien está allí pasando el rato con el teléfono o cual, o coincide con el comedor, que la gente va allí a comer. También cocina. Normalmente suele haber cocina en muchos de los albergues, en otros no. En otros solo hay sala de estar. Importante detalle. Sí, entonces va a haber albergues en los que os vais a poder hacer una pizza, calentar una pizza en un horno, pero va a haber albergues en los que no. O podéis incluso, yo que sé, si tenéis arroz, hacer arroz. Sí, o pasta. Si hay cocina, pues podéis cocinar. Y os dejan cocinar. Y en muchos de ellos, pues va a haber lo normal, ¿no? Que la gente se deja allí sal, aceite, tal. Nosotros recuerdo que en algunas etapas compramos comida para hacerla en la cocina y había etapas en las que no había cocina o no nos apetecía cocinar y comprábamos comida hecha. Entonces depende un poco de eso. Y por eso está bien llegar al albergue, ducharte, lavar tu ropa y luego pues ir a comprar comida a algún supermercado o Cuando tal. llamábamos preguntábamos si había cocina o no. Claro, también. Si llamábamos también está bien preguntar. Para prever lo que tengas que hacer. Claro. Y pues eso. Otras salas comunes. Jardín puede ser que haya, puede ser que no. Para lavar la ropa. Puede haber que haya pilas para lavar la ropa. También las duchas y tal, obviamente. Y luego... ¿Qué más? Las habitaciones. ¿Cómo son las habitaciones? ¿Cómo describirías tú? Importante llevar pinzas. Sí. Pinzas para la ropa, porque no suelen dártelas, ¿sabes? Tienes que llevar unas, yo qué sé, 4 o 5 pinzas. Las habitaciones, pues yo creo que eso, hay de todo. O sea, te puedes encontrar albergues que son muy marroneros, muy todo un poco hecho mierda, poco espacio, calor o pues distintas condiciones. Y luego te puedes encontrar albergues que están muy bien, como uno que vimos, creo que fue en Vigo, que tenía en cada litera enchufe y luz. Eso es una locura, vamos. Eso es un lujo en el Sí, camino. sí, fue vamos. Y luego pues igual te encuentras un albergue en el que no hay agua caliente y te tienes que duchar con agua fría. O uno que hay agua caliente y que está muy bien. Eso varía un montón y hay de todo. Y eso, básicamente. Pero yo creo que al final lo de dormir en albergue y hacer noche ahí es una de las esencias del camino, ¿no? Otra cosa importante. Tapones para los oídos. Sí, porque hay gente que ronca y alguna vez no... Siempre. Sí,
Porque hay salas que pueden ser de 4, habitaciones de 4, pero hay otras que pueden ser de 15. ¿Te acuerdas un hostal en el que un albergue que estuvimos nosotros 3 y otras 2 personas de nosotros 3, nadie roncaba? La probabilidad era ínfima. Y efectivamente una de las personas que estaba con nosotros, que eran una pareja, uno de ellos, no sé si el chico o la chica, roncaba. Y dices, tío, es que en todas las noches pillabas con alguien que roncase, tío. No hubo ni una que no. Y los tapones vinieron muy bien. Víctor ya se los dejé, que yo llevaba. Y tú creo que no tenías tanto problema con el ruido, pero... Lo que pasa es que yo no tenía tapones, pero yo usaba mi estrategia propia. Porque yo, claro, si hay ruido, creo que a casi todo el mundo le cuesta dormir con ruido, que no está acostumbrado. Hay personas que no pueden dormir nada y hay personas que les va a costar bastante. Yo creo que no me cuesta mucho dormir cuando estoy cansado, pero yo me ponía unos auriculares con música bajita, súper bajita, pero me los ponía. Y me quedaba dormido, me quedaba sopa tal y cual, y seguramente a mitad de la noche pues me cansaba de la música, me quitaba los auriculares ahí en mitad del sueño y ya me despertaba al día siguiente. También es verdad lo que dices, que estás tan cansado que al final te duermes, ¿sabes? Pero bueno, es un detalle más. Sí, pero que si las 2 primeras horas, si sabes que vas a dormir 8 horas porque madruga y tal, 8 horas con suerte, lo mismo puedo duerme 6. Y de esas, vamos a decir, 7 horas, pues las 2 primeras estás escuchando a alguien roncando como, yo qué sé, como un rinoceronte y no puedes coger el sueño, pues te da un coñazo, ¿sabes? Y más cuando llevas un montón de días andando, estás cansado, mañana te toca otra etapa. Entonces, pues sí, eso es la verdad que es un consejo que no me acordaba, pero mira, Sí. es interesante. Y las salas, pues eso, puede haber salas más grandes, salas más pequeñas. Normalmente son literas, en casi todos son literas de dos pisos, uno abajo y otro arriba. Que nosotros, como íbamos 3, pues normalmente dormíamos 2 y uno en otra cama. Y, y sin más, o sea, yo creo que eso, el estar en albergue es una de las esencias Sí. del camino, porque creo que al final el camino te hace valorar muchas cosas, pequeñas cosas, que no valoramos en nuestro día a día. Y una de ellas, pues, bueno, varias de ellas pueden ser cosas que te da el albergue. Una ducha de agua caliente. Efectivamente. No valoramos eso. Joder, no sabéis el gustazo que da pegarse una ducha de agua caliente después de una etapa del camino. Es que yo creo que lo único que estamos buscando, un plato de comida, Tener la ropa limpia, que puede parecer una tontería, pero... tener la ropa limpia, un sitio donde dormir, son necesidades básicas. Una almohada cómoda, o sea, es que al final son muchísimos detallitos que vas valorando y otro aprendizaje más, pues eso, el aprender a valorar lo que tenemos, que muchas veces lo damos por hecho, pero no tiene por qué ser así y el camino pues sirve, entre otras cosas, para eso también, para valorar lo que tenemos aquí, todas las comodidades. Incluso un cargador para el móvil. Porque es lo que te digo, en ese hostal teníamos un cargador por persona, pero hay veces un enchufe por persona, pero había albergues que tenías que compartir o pillar un enchufe libre en otro sitio del albergue o eso. Y bueno, a ver, en verdad el móvil ahí casi que no lo utilizas más que para las cosas del camino. Pero bueno, pero son detalles al final que también sirven para reflexionar sobre ello. Y luego, una pequeña anécdota sobre los albergues es que eso, que pueden ser muy diferentes entre sí y puedes estar desde albergues en los que las habitaciones son de 5, 10, 15 personas, pero es que yo una vez estuve en uno que fácilmente, o sea, más de 50 personas estábamos. Era una sala enorme, parecía como un hospital militar o un... No sé, era muy extraño, era una sala súper larga, llena de camas, de literas, y separada entre sí, pues yo que sé, cada fila de litera, cada 5 filas, había un biombo así que separaba un poquito las estas, pero, o sea, para entrar tú tenías que cruzar por todas las literas. Y eso fue una locura, tantas personas a ir durmiendo, tú cerrabas los ojos ahí y decías, ¡buah! Es que tengo un bien de personas a mi alrededor. Y eso como curiosidad, que hay muy distintos. Luego en Santiago también el primer año dormimos en el seminario antiguo, que era un sitio que daba realmente miedo. O sea, y para que te hagas una idea, desde la entrada hasta nuestra habitación teníamos que subir escaleras, andar por un pasillo. O sea, tardábamos un buen rato en llegar. Era un sitio enorme, porque en Santiago, como todo el mundo llega a Santiago, hay muchísimos más albergues que en cualquier otro sitio y puede haber más problemas para encontrar albergue también. Es un detalle importante. En Santiago es donde más yo creo
que donde más se te puede liar, porque llegan miles de personas cada día, depende qué época. Y eso, y que pues encontraros albergues de todo tipo, vamos. Totalmente. ¿Qué etapa de los dos caminos que has hecho recuerdas con más cariño y por qué? Honestamente, en la que nos conocimos, porque fue más valiente por mi parte, me fui solo allí. La primera fui con dos muy buenos amigos y también fue muy especial y vamos, que no la voy a olvidar porque fue la que me dio estas ganas, porque yo de hecho tengo ganas de hacer otro camino más y yo creo que te pasa lo mismo Sí. y lo haremos. Y entonces la primera evidentemente va a ser especial, pero la segunda, al ir yo solo, pues fue más profunda, fue un aprendizaje mucho más profundo. Entonces esa la recuerdo con más ganas. Además, en mi caso me sirvió para quitarme muchos malos hábitos, como bien sabes. Pues por ejemplo dejé de fumar. Y joder, ya solo eso es un premio que me llevo del camino, increíble, ¿no? Entonces eso fue una etapa también de reseteo. El camino muchas veces es como una especie de reseteo mental y físico, ¿no? De limpias cosas que tienes, malos hábitos, etcétera, y ahí es una oportunidad para volver a empezar con otro tipo de mentalidad, de tal, y volver a tu ciudad, volver a la realidad y haber aplicado esos cambios, ¿no? Entonces el segundo sí que es el que más aprecio le tengo de momento. Y se abre aquí un melón que se me acaba de ocurrir que seguro, vamos, sé que hay gente que me ha preguntado esto y le he respondido, pero quiero que hablemos de ello aquí y es hacer el camino solo. Nos pensamos que nos va a pasar algo, que hay que hacerlo con alguien. No hacéis una idea, la gente que no lo hayáis hecho y no lo hayáis vivido, de la gente que haya haciendo el camino solo. Yo diría que la mayoría de la gente que está haciendo el camino lo hace en solitario. Sí, o sea, casi 50-50, pero incluso un poco más por encima gente que lo hace solo. Yo me decidí a hacerlo solo porque en el primero nos encontramos a muchas personas que lo hacían solos y veíamos que no sé qué, ellos se lo tomaban de otra manera, estaban en otro rollo y todos coincidían en que lo mejor era hacerlo solo. Al final allí puedes decidir tú si estar solo para reflexionar, para pensar, porque te apetece estar solo, o si estar con más gente, porque allí es que es lo que te digo, aunque no quieras vas a socializar. Entonces tienes la libertad de tú elegir cuando quieras estar con más personas, cuando quieras estar solo. Y creo que solo pues al final te enfrentas a situaciones incómodas que con otras personas no son tan incómodas. Entonces el aprendizaje va a ser más profundo sí o sí, o diferente simplemente, pero yo creo que, hombre, lo mejor es probar las dos. Hay tiempo en la vida para probar. Allí conocimos a personas que llevaban igual 10 caminos, o sea, una pasada. Y yo creo que lo ideal es probar, pero sí que recomiendo en general viajar solo y el Camino de Santiago es un sitio perfecto para viajar solo. O sea, creo que es el mejor sitio para irte tú solo sin mucho riesgo, pero con esa parte de aventura y de exponerte a retos, ¿sabes? Totalmente. Y sí, yo creo que eso. Otro rollo totalmente diferente la gente que hace el camino en grupo o que lo hace en solitario, ¿no? Porque cuando lo haces en solitario, yo creo que tienes mucho más tiempo de reflexionar, de estar contigo mismo. Son muchas horas las que te pasas andando, moviéndote en bicicleta o como sea. Y yo creo que es otro rollo. Es mucho más espiritual hacerlo solo. Sí, más de introspección. Eso es, de conectar contigo mismo. Y que hacerlo en grupo, ¿no? También cuando lo haces en grupo es verdad que te tienes que poner más de acuerdo en el tema de las paradas, las comidas. Y pues bueno, la verdad que nosotros lo hicimos al final en grupo, nos llevamos bastante bien, Sí, coincidimos en prácticamente todo. Sí. Y la verdad que conectamos que te cagas y tuvimos unas conversaciones Muy buenas. muy buenas y vamos, que lo volvería a repetir, sin duda. Al final también mucha gente es como, pero ¿tanto te cambia el camino? Pues depende de ti, o sea, depende de ti, de las personas que te encuentres, pero sobre todo de la actitud con la que tú vayas. Yo tenía muy claro que quería cambiar ciertos hábitos y ciertas cosas y al final es como el contexto perfecto para hacer esos cambios porque te sales de lo habitual, de los planes habituales, de las situaciones habituales en tu ciudad y allí es eso, es el contexto perfecto
para aplicar esos cambios. Entonces, si tú ya vas con esos objetivos y con esos propósitos, el camino es un sitio perfecto para ello, ¿sabes? Luego allí todo se magnifica, las emociones, todo se magnifica porque estás más conectado en el presente, más conectado con lo que estás haciendo. Entonces, ¿tanto te cambia el camino? Pues depende de ti, pero sí que es el lugar, uno de los sitios perfectos para hacerlo, como eso, una especie de retiro espiritual, pero de introspección y de reflexión, y eso, que salieron unas conversaciones muy buenas. Al final también ves puntos de vista diferentes, y para mí es como que cada persona te deja un aprendizaje también, o varios aprendizajes, o sea, no solo entre nosotros, sino gente con la que hablamos y nos encontramos en el camino. Después terminas, te paras a pensar y es como que cada uno te enseña algo, ¿sabes? Y eso es una parte muy bonita también del camino. Sí, yo creo que me quedo con eso último que has dicho, de también la diferencia en nuestra vida, ¿no? Que muchas veces pues estamos viviendo, se nos dan situaciones diarias y que no valoramos cosas que pasan, pero en el camino sí que es verdad que cualquier conversación con algún extraño siente que te está intentando enseñar algo o que es un aprendizaje tal cual y son a lo mejor las mismas conversaciones que tenemos día a día pero que no las valoramos y nos damos cuenta de ellas en el camino y te enseña a abrir los ojos luego cuando ya terminas el camino y te vuelves a tu casa y pues como digo valora muchas conversaciones, aprendizajes que puedas sacar de las personas y empieza a valorar pues cosas tan simples como las que os he contado antes, una ducha caliente, un plato de caliente en la mesa. Yo creo que es bastante una experiencia que te puede llegar a cambiar si realmente te llega al fondo, ¿no? Alguna anécdota que tengas así con alguna persona, alguna historia, eh, o yo que sé, algo muy random que te haya pasado, que quieras recordar. Seguro que hay algo, pero déjame pensar porque no me Nada, viene. nada, voy a contar yo Cuenta alguna y cosa. mientras tanto voy pensando yo. Yo recuerdo, em, vamos, yo entre otras cosas, una de las movidas que tenía que pensar en el camino que hice solo en bicicleta era si realmente yo lo que había estudiado me gustaba. Mm. Porque no sabía si me iba a dedicar a eso, porque no sabía si me gustaba. Y pues bueno, había cosas que sí me gustaban tal, pero en fin, tenía mis dudas. Y yo, pues como sabéis, he estudiado el tema del vino, soy enólogo y no sabía hasta qué punto yo me iba a dedicar a eso. Llegué allí en el camino una noche, conocí a una gente en el albergue, tal y cual. En ese albergue sí que había restaurante para cenar, que lo pagaba aparte. No sé si eran 10 euros por ahí. Y en el menú había vino. Y, y total, allí hablando con gente, creo que había un irlandés que tenía una historia increíble, es drogadicto y se había limpiado completamente y estaba ya haciendo el camino, tal y cual. Increíble historia. Y luego había un hombre que era de Murcia, que si no me acuerdo, o sea, que si no recuerdo mal, se llamaba Paco, incluso ya me acuerdo el nombre, y era cocinero. Y coño, me vi allí en un momento cenando con el irlandés y con Paco, que no nos conocíamos de nada, nos habíamos conocido ese día en el albergue, con una copa de vino cada uno en la mano y brindando por la vida, brindando por el camino, porque nos habíamos conocido, porque él me había contado su historia, porque yo le había contado la mía. Y yo ahí tenía 21 años, ellos pues eran mayores, igual tenían 50 años por ahí. Y, y eso, yo me vi allí brindando y en ese momento del brindis yo me di cuenta de que aquello era lo correcto. ¿Por qué? No sé por qué, pero fue una señal de decir, esto es un motivo que a mí me empuja, ¿sabes? A darme cuenta de que el vino tiene cosas buenas, que une a la gente, que es una tradición por muchas cosas, pero sobre todo eso, que une a la gente, que te da experiencia. Fue como simbólico, ¿no? Fue Ese simbólico, momento. sí. No sé si tiene sentido o no tiene sentido, pero para mí Sí, significó sí, sí, algo sí. porque estaba buscando una respuesta y la encontré en ese momento. Y, y desde entonces, pues ahí sigo al pie del cañón con el tema del vino, pero vaya que fue una respuesta. Y yo qué sé, luego gente que te cuenta historias como este hombre que era medio, había sido drogadicto y yo qué sé, te contaba cosas
que el camino yo creo que te va dando. Así que yo esa anécdota puedo contar entre alguna otra más, ¿no? Como por ejemplo la que he contado antes del hombre de Córdoba, que eran unas máquinas y que luego quedé con ellos, tal y cual. Yo pensaba, ojalá yo, aparte de llegar a su edad, llegue con la vitalidad que ellos tenían. No solo física, porque se estaban haciendo, ya digo, 80, 100 kilómetros al día en bici, sino mental, ¿sabes? Tú hablabas con ellos y parecía que estabas hablando con un amigo tuyo. Sí. Y pues eso es lo que puedo contar. Así que se me ocurre. Me han venido algunas, pero antes de contarlas, también recuerdo un señor que conocimos, creo que fue el primer día, de hecho, que nos conocimos nosotros también, que estábamos en un bar tomando una cerveza y de repente se acercó un hombre con bastón, que creo que era canadiense, Sí. y ese hombre estaba haciendo el Camino de Santiago con un cáncer. Sí. Y él iba a su ritmo con un bastón. Y buah, ese tío a mí se me quedó también mucho en la cabeza, al igual que el drogadicto que has contado, yo que sé, o los de Córdoba. Pues son personas que se te quedan del camino, ¿sabes? Que dices, cago en 10, tío, qué actitud, ¿sabes? Y encima se le veía un buen tipo y un tío inteligente, o sea, lo que dices también, llegas a conversaciones y cosas que dices, joder, da gusto, ¿sabes? Conocer a personas así, con historias así. Y bueno, las anécdotas. Te voy a contar dos así rápidamente que me han venido a la cabeza. Una fue un día que salí pronto a la mañana, cuando ya estaba yendo de Santiago a Finisterre. Salí pronto, era todavía de noche, yo iba con el frontal y de repente veo que de frente me vienen dos personas y también iba con una linterna frontal. Me cruzo con ellos, me paran y me preguntan, oye, ¿tú sabes por dónde es el camino alternativo? Porque dentro de los caminos luego hay otras pequeñas rutas que pueden ser más largas, más cortas, para variar un poquito en el recorrido. Y claro, el tío mientras me hablaba me estaba apuntando con el frontal en toda la cara. Y yo, como sabía que no le quería deslumbrar, pues la bajé y no. Y el tío no se enteraba. Y yo, que me estás dejando ciego, ¿sabes? Encima eran las 6 y pico, 7 de la mañana. Yo no quería hablar con nadie en ese momento. Y como que me enfadé, ¿sabes? Me quedé como, pero este tío, pero que déjame en paz, tío. Y yo le dije que no sabía nada y el tío me seguía hablando, apuntándome a la cara y yo estaba como, tío, déjame seguir mi camino tranquilo. Bueno, pues total que después de eso yo le dije que no tenía ni idea tal y dijo, bueno, pues vamos a seguir por aquí y siguió conmigo. Claro, yo al principio estaba como, joder, tío, no me apetece a las 7 de la mañana estar hablando con nadie, ¿sabes? No me apetecía socializar en ese momento. Pero poco a poco, tío, fuimos hablando, él iba con su hija, que era más o menos de nuestra edad, creo que tenía un año menos o así. Y, tío, fuimos hablando hasta el punto en el que de repente miro la hora y eran como las 11 de la mañana y digo, tío, que llevo horas con esta gente, se me ha pasado el tiempo volando y cuando han venido yo no quería estar con ellos, ¿sabes? Y al final ha fluido todo tan guay que eso, y me contaron historias, pues yo qué sé. Por ejemplo, que él se preocupaba mucho por los perros y que se dedicó, no es que se dedicase, pero que había salvado a varios perros, el hombre se echó a llorar, buah. La verdad que es otra persona y él y su hija que se me quedan. No creo que estén viendo el podcast, pero bueno, un saludo si acaso. Y bueno, eso es una curiosidad sin más. Y luego, en otro pueblo que llegué, me pasó una cosa graciosa, que fue que llegué al hostal y me dijeron, oye, mira, en este hostal era uno de los pocos que daban cenas y tal. Damos cenas, si quieres, por 10 euros tienes lentejas y macarrones. Y yo dije, de una, sí, chaval, de una, lentejas y macarrones en el camino, ¿sabes? Dije, para cenar, dije, ¡buah! Vamos para adelante. Bien de calorías, comida caliente, rica, bien. Y me apunté, cogí el ticket tal y me dijo, vale, pues luego pásate por el hostal de al lado, porque era un pueblo muy pequeño que solo tenía 2 hostales, que por cierto paré totalmente improvisado. Cuando estaba haciendo esa parte del camino, dije, voy a parar donde me apetezca, ¿sabes? Y sin más, vi ese pueblo, me gustó y dije, voy a parar, me apetece algo más pequeño, más tranquilo. Bueno, total, que voy a cenar y yo me esperaba sentarme en mi mesa, yo cenar, que me sacasen la cena y ya está. Bueno, pues no, pues ahí cenaban todas las personas que estaban en el pueblo juntas. Te lo juro. Y de repente me vi en una situación en la que había 2 mesas enormes puestas. Bueno, enormes, tampoco estábamos tantos, pero bueno, 2 mesas bastante grandes puestas. Y ahí me senté, rodeado de desconocidos, no conocía a nadie. Españoles, solo estábamos 3 o 4, todo lo demás era gente de fuera.
Y me vi ahí en esa situación que al final estuve súper a gusto y tal, pero fue como muy inesperado, ¿sabes? No me lo esperaba, pero bueno, estuvo muy bien. Y luego anécdotas graciosas y tal, también las hay, ahora mismo no me vienen muchas a la cabeza, pero también me viene una anécdota de una chica que estaba haciendo el camino y no supo poner los límites, porque también si estás mal, pues mira, coges un taxi, vas en taxi y ya está, o sea, siempre hay solución, pero ella quiso apurar y acabó con la planta del pie totalmente levantada, al rojo vivo. Eso creo que lo vi yo contigo. No, eso fue el primer año, pero cuando tú la que dices es otra que también tenía el pie hecho mierda. También era de fuera. Sí, pero no, te digo otra que tuvo que ir en silla de ruedas, era una cuadrilla de chicas grande y le llevaban en silla de ruedas, pero te veías el pie y te asustabas. Y pues eso, al final hay muchas anécdotas, lo que pasa que pues podríamos estar hablando mucho tiempo pero siempre hay cosas, siempre pasan situaciones curiosas y vamos, que experiencias en el camino hay muchas. Parece que solo vas a andar y en parte vas a andar principalmente porque es así, pero siempre ocurren muchas cosas entre medias. Totalmente. Así que por ir enfocando un poco el final, ¿Sua quiere hablar? ¿Sí? ¿No? Por ir enfocando un poco el final, yo resumiría el camino como un mix de varias cosas, ¿no? En primer lugar, deporte. Sí o sí tienes que moverte, lo hagas como lo hagas. Y tú pones tus límites, como hemos dicho, y tú te planificas las etapas, pero es una buena forma de hacer deporte. Una buena forma de buscar una espiritualidad o de desarrollarla contigo mismo o con otras personas. Y también una forma de ayudarte a crecer personalmente con las cosas que te van pasando y que vas aprendiendo, ¿no? Los aprendizajes que te va dejando cada persona. Y también hay otro punto que no lo hemos hablado, y es el por qué cada uno hace el camino, en el sentido de que hay gente que lo hace por motivos religiosos. Porque Pensando lo mismo. Santiago Apóstol era pues un personaje de la Biblia, del cristianismo, ¿no? Y que supuestamente murió en Santiago de Compostela. De hecho, allí está la tumba, y cuando llegáis a Santiago lo típico es, aparte de coger la Compostela, ¿no?, el diploma que hemos dicho, y a visitar la tumba de Santiago. Y pues eso, hay mucha gente creyente que hace el Camino de Santiago por motivos religiosos, pero hay mucha gente que no, que lo hace por reto personal, reto deportivo. Por ejemplo, yo el día que me hice, la vez que me hice el camino en bicicleta, yo lo hice en 6 días, porque yo sabía que hacerlo en más días no iba a suponer un esfuerzo físico para mí, y yo quise hacerlo en 6 días. Sí, lo podía haber hecho en 8 y haberme hecho menos kilómetros por día, pero yo sentiría que no hubiera dado mi 100% en ese momento. Y lo hice en 6 días y sentí que di mi 100%, porque lo hice por un reto deportivo, por un reto personal también. Y pues eso, hay gente que lo hace buscando espiritualidad, buscando tiempo para ellos solos, para escribir, para leer. Así que yo creo que eso... Quitarse malos hábitos. Porque de hecho yo estuve leyendo que antiguamente, también hace muchos años, también se hacía con ese fin. Muchas personas querían quitarse malos hábitos y hacían el camino para empezar con ello y que sea una manera de... una herramienta más para hacerlo, vaya. Y luego es que te encuentras de todo tipo de personas, o sea, al final tiene un contexto religioso, pero hay de todo, o sea, hay de todo y todo está bien. Cada uno, como muchas personas que te encuentras ahí te dicen, cada uno tiene su camino, tanto en el camino de Santiago como en la vida, que es otra de las comparaciones y metáforas. Y todos los caminos están bien. Hay gente que lo hace con mochila, hay gente que lo hace sin mochila, hay taxis que te llevan la mochila al albergue. Hay gente que lo hace como un reto físico, hay gente que lo hace tranquilos, haciendo etapas cortas, y todo está bien, o sea, al final cada uno tiene su camino y de todo puedes sacar algo positivo, vamos. No, como hemos dicho, casi nadie se arrepiente o nadie. Bueno, estas personas que se levantan el pie igual un poco, pero pero no es lo normal, vamos. No. Y eso, llegando a las comparaciones y a las conclusiones finales,
yo creo que el camino es eso, el camino. Y no el destino, como en la vida, que es una comparación, una reflexión, llamadlo como queráis, que yo creo que es importante, ¿no? Y es que sí, el llegar ahí está bien, lo disfrutas, es por lo que has trabajado, pero con los recuerdos que te quedan, con las enseñanzas que te quedan y que te han ayudado a alcanzar ese objetivo, es lo que te ha pasado en el camino. Total. Y ya habéis visto que nosotros de llegar a Santiago, lo que hicimos en No Santiago hemos tal, hablado hemos mucho, hablado ¿no? nada. Que de lo que hemos hablado ha sido del camino, de los recuerdos que tenemos, la gente que conocimos, las conversaciones que tuvimos, las ideas que tratamos. Todo eso pasó en el camino. Y al final, yo creo que eso es la vida en sí, ¿no? Estamos peleando por un puesto mejor de trabajo, centrados en eso, pero yo qué sé, hay que disfrutar del día a día, ¿no? De la hora, de eso, de las etapas, del día a día, de las cosas básicas de la vida, las cosas que nos hacen mejor. Sí, sí. Y si algún día llega Santiago o llega el objetivo, pues llegaremos y súper bien. Pero que si no llega, porque se nos levanta la planta del pie o porque tal, que no pasa nada, que Siempre hay solución. o se va en taxi o vuelve otro año. Y hay que ser Igual en la vida. consecuente con todo, ¿no? O sea, con otras cosas, con otro ámbito de la vida, eso, como tú dices, en la vida. Así que esa es una de las conclusiones que creo que es bastante importante. También creo que una vez en un albergue nos regalaron como unas tarjetitas, Ah, ¿te sí. acuerdas? Lo he pensado antes. A cada uno íbamos tres, pues nos regalaron tres tarjetitas. Y yo creo que me quedé con la de la flecha. ¿Tú con cuál te quedaste? La de la mochila, creo. La de la mochila. Creo que fue justo la de la mochila. Y la otra, no recuerdo cuál tío. era. Claro. Pero a mí me tocó la de la No flecha, me acuerdo. que la flecha es importante. Claro, cada tarjeta tenía como un símbolo, ¿no? Una de la flecha, Sí, otra la y una mochila. reflexión en base al símbolo. Efectivamente. Y una reflexión vamos, la reflexión general que había de la flecha era que al final del día tú necesitas una flecha que te señale por dónde va el camino. Porque si no hay flecha tú te pierdes, ¿no? Eso es. Y esas flechas en el camino de Santiago literalmente son pintadas o en carteles o en el suelo o en las piedras. Estos, sí. Tengo una aquí. Ah, vaya. Efectivamente, enséñalo a cámara ahí. Ahí va. Pues como ese hay por muchas partes del camino Aquí que... pues te ponen los kilómetros que quedan. Te pone los kilómetros que quedan hasta Santiago. Eso es, y la flecha. Entonces, pues tal cual. En el camino es una flecha, pero en la vida esa flecha puede ser una persona o cualquier cosa que pase. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Yo quería, o sea, especificar que evidentemente lo importante es el camino, pero es muy importante tener un destino al que llegar. O sea, y esto se aplica también a la vida. Es como tienes que tener un objetivo, unos propósitos a los que llegar, pero siempre tienes que priorizar el disfrutar del camino. Ahora, las dos cosas son importantes. No puedes ir sin rumbo. También se relaciona con lo de las flechas. Entonces yo creo que el llegar a Santiago, si lo aplicamos a la vida, es el llegar a ciertos propósitos y para poder disfrutar de ese camino e ir con un rumbo, también necesitas ponerte esos propósitos, ¿sabes? Entonces creo que ambas son muy importantes. No el hecho de llegar a Santiago como tal, sino el hecho de tener a un sitio al que llegar. Entonces es como, pues, yo qué sé, tú te das un paseo sin tener un fin y bueno, está bien, pero cuando tienes un fin al que llegar es como que todo tiene más sentido, ¿sabes? Y en la vida es igual. Y eso es otra reflexión muy profunda del camino que vamos, que me parece súper clave para sentirte realizado en la vida y motivado y a conseguir, yo qué sé, pues tus objetivos o lo que sea, cada uno, eso para cada uno es muy individual. Pero eso, el tener unos propósitos sin olvidarte de disfrutar del proceso y ya está, simplemente. Y además que también me gusta mucho recalcar una cosa y es que el objetivo final, ¿no? El destino es Santiago. Pero luego, ese es tu objetivo a largo plazo, ¿no? Pero luego tú tienes objetivos a corto plazo, que son las etapas. Y yo creo que todo plan que tiene un objetivo final, sea Santiago o sea otra cosa en la vida,
tiene que tener objetivos a corto plazo, ¿no? Buena. Y tu objetivo a corto plazo, pues un día puede ser Sarria, otro día puede ser Salamanca, otro día puede ser llegar a tal sitio, y tu objetivo final es Santiago. Así que yo creo que esas son reflexiones que uno va sacando en el camino. Sí, y hay muchas, vamos. Sí, o que después de haber hecho el camino, pues te van viniendo cosas que dices, pues mira, esto me lo enseñó en el camino, pero en ese momento tampoco lo supe ver, ¿sabes? Y pues nada, yo por mi parte lo dejaría aquí porque creo que al final cada camino es diferente, como tú has dicho, cada uno vive su camino y nosotros estamos contando nuestra experiencia, Sí, nuestra hay de anécdota. todo, hay de todo. Pero al final, pues, los que tenéis que vivir vuestra experiencia y los que tenéis que hacer vuestro camino sois vosotros. Y desde aquí os animamos personalmente a que si no lo habéis hecho o tenéis ganas de hacerlo y tal, que hagáis el camino, que os lancéis en cualquier momento que tengáis libre en vuestra vida. Si estáis perdidos o lo que sea, hacedlo porque os va a ayudar. Si estáis de vacaciones y no tenéis plan, hacedlo porque seguro que vais a aprender algo. En cualquier situación es buena. Siempre vais a aprender algo y a unas malas vaya a ser deporte que a todo el mundo le viene bien también. Entonces, nada, por mi parte poco más. Y si tú tienes algo que añadir. Yo te voy a proponer que pongamos en la descripción del YouTube o donde lo subas la lista del Camino de Santiago que tengo en el móvil guardada. Para las personas que además, mira, ya han aguantado hasta aquí y todo eso, pues muchos se van a preguntar, vale, sí, el material es importante, pero ¿qué llevo exactamente? Pues mira, lo dejamos en la descripción, yo tengo la lista hecha. Además es que no me sobró nada prácticamente y todo lo que llevé se utilizó. Entonces, pues eso, se compartirá y seguro Buenísimo. sí, seguro que le viene bien a mucha gente. Te ahorras tiempo. Yo al final es una mezcla de cosas que me ha dicho la gente, de cosas que yo mismo he experimentado, cosas que he visto en vídeos de YouTube y ahí está todo sintetizado y vamos, que para mí fue perfecta, no necesité ni más ni menos. Así que mira, ese regalito. Y luego, pues poco más que decir, tal cual, lo último que has dicho es exactamente así. Yo sí que creo que es una experiencia que no sabes realmente lo que es hasta que lo vives. Externamente puede parecer como, no sé, un plan... Flipado, sí. Sí, como que no es un plan muy llamativo, ¿no? Pero una vez que lo vives y sobre todo, como hemos dicho, también está un poco en ti, en que vayas con la actitud adecuada. Hasta que no lo vives no sabes lo que es. Entonces, pues yo también invito a todo el mundo a que lo pruebe y después nos cuente de su experiencia porque, vamos, estoy seguro que no va a ser, va a ser algo positivo. Entonces eso, sean los objetivos que sean los que tiene la gente, pues es algo que merece la pena vivir una vez en la vida, si es que puedes, porque luego siempre se repite. Y poco más, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues que te digan y yo hubiese agradecido, la verdad, ver un vídeo como este porque son todo ideas claves, o sea, al final puedes irte al camino sin ver este vídeo, pero es que ver este vídeo va a hacer que tu camino sea mucho más llevadero, más agradable y más completo. Y pues eso, son detalles importantes. Al final, la suma de todos los detalles hace que vayas a tener un buen camino. Así que me ha parecido que ha quedado muy buenas reflexiones y que hemos tocado todo lo importante, básicamente. Creo que no se nos ha quedado nada. No, yo creo que lo más importante, o al menos la idea general del camino la hemos dado y ya está. Que os entre muchas ganas de hacer el camino y nos contáis cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y buen camino, que es camino. lo que siempre se dice allí, buen camino. Y buen camino. Chao.